un día típico de la vida de Jesús, lo que nos está queriendo decir es, bueno, te muestro un día, y vos imaginate cómo serían típicamente los días del ministerio de Jesús en la tierra. ¿Sí? La próxima, no voy a decir nada hoy de cuestiones introductorias ni de las primeras cuestiones que plantea el Evangelio, porque, bueno, vamos a arrancar por la agenda de Jesús y después la próxima vamos a volver para atrás y vamos a ver lo que no vimos hoy y cerrar el capítulo 1. Y después vamos a saltar al capítulo 4, donde se va a mostrar el poder creciente de Jesús con 4 milagros concatenados, uno atrás del otro. Después vamos a saltar al 6 y vamos a hacer ahí como una mini serie dentro de la serie, tratando de darle sentido ahí a varias cosas que pasan también una atrás de la otra. Y luego veremos cómo seguimos. Pero bueno, ahí ya tenemos unas 4 de las 6, las tengo más o menos diagramadas. Después veremos con qué otras dos podemos continuar. El Evangelio de Marcos es un evangelio que en las últimas décadas tomó mucho protagonismo en el estudio académico. Normalmente nosotros, los evangélicos, bueno, empezamos por Mateo, cuando empezamos a leer, por una razón obvia, es el primero que está ahí, ¿no? En el Nuevo Testamento. Y muchas veces tenemos la costumbre de cuando hay algún convertido nuevo, le decimos por ahí que empiece por Juan. Si a alguien le interesa tener un panorama completo, le decimos, bueno, mira, si querés tener un panorama completo, léete Lucas y Hechos, y ahí vas a tener como una especie de panorama histórico de cómo fueron los comienzos del cristianismo y cómo se dio la expansión del cristianismo a lo largo de distintas ciudades. Pero la verdad es que todo eso está bien, está fantástico, pero el primer evangelio en escribirse es el Evangelio de Marcos. Entonces, desde el punto de vista académico, se lo descubrió, digamos, en las últimas décadas y cobró una importancia que probablemente años atrás no tenía. La importancia por ahí estaba más en Marcos o en Lucas, o sea, es como que el Evangelio, perdón, en Lucas o en Mateo. Pero bueno, el Evangelio de Marcos hoy es uno de los pilares para estudiar el Nuevo Testamento. ¿Sí? Así que, bueno, un poco también por eso lo elegimos. Bien, yo les había dado para... ¿Puedo compartir pantalla? ¿Sí? Sí, sí, por A supuesto. ver. Uy, sí puedo, mira. Fantástico. Como me gusta cuando las cosas funcionan, me encanta. Sí, no me suele pasar, por eso por contento cuando funciona. Bueno, estos siguen siendo ustedes, ¿verdad? El logo Sí, no cambió. señor. Por Más de ahora una vez sí. metí la pata en algún lugar, saqué algo del Facebook, viste, y no sé, se ve que el logo ya había cambiado el nombre, qué sé yo, pero bueno, Está ustedes perfecto, siguen está siendo muy los... actualizado. Ok. Bueno, y miren el detalle del día también, supongo que suma un poco, o no, qué sé yo, pero lo que vamos a ver es la agenda de Jesús, y entonces les habíamos adelantado para que pudieran leer. La idea es que si ustedes pueden y quieren, eh, y no se quieren quedar si el Señor viene mientras hacemos estos 6 domingos, lean una vez por semana el Evangelio de Marcos, entero. Esa es mi recomendación. Si ustedes quieren, yo les mando libros, pero si no tienen mucho tiempo, lean el Evangelio de Marcos una vez por semana. Es chiquito, no se tarda tanto en leerlo. Leanlo 6 veces y van a ver cómo les va a quedar un lindo panorama del Evangelio de Marcos. En este caso, bueno, les habíamos adelantado si podían ir mirando esos versículos del 21 al 39 para, bueno, esto ya lo dije, para hacer un trabajito como este, que ahora nos vamos a juntar en unos grupitos, solamente unos pocos minutos, para que ustedes lo puedan charlar, a ver qué vieron, qué encontraron. Y la idea sería que armaran una grilla así, ¿sí? Desde el 21 al 35, o si quieren terminarlo 39, tenemos 4 momentos. Ahí están los tips donde cambia el momento, ¿no? El 21, 29, 32 y 35. Y la idea sería que, bueno, puedan leer del 21, si quieren hasta solo hasta el 35, estaría bien. Y armar una grilla que diga, bueno, qué momento del día es,
en qué lugar estamos, pero no la ciudad. Todo esto va a pasar en Capernaum, así que la ciudad ya sabemos cuál es, sino en qué lugar físico Jesús está y qué actividad o actividades realiza. Tan simple como eso. ¿Está bien? ¿Se entendió la consigna? ¿Preguntas? Muy bien. ¿Cuántos Clarísimo. minutos, Fer? Sí, teniendo en cuenta que ya lo anunciamos, yo creo que con 10 te debería sobrar, pero hoy estoy generoso, vamos con 12, ¿te parece? Bueno, dale. 12 12 minutitos y minutos. si querés me vas tirando a mí a las salas, así voy viendo cómo vamos. Bueno, van a tener que aceptar pasar a la sala. Yo ahora los voy a mandar a todos y a los 12 minutos los va a traer de vuelta. ¿Sí? Exactamente. Marce, ¿vos crees que te pongan en una sala? Lola se No, fue. Lola, Lola. ahí está. Ahí está. Ya fue Lola. ¿O se fue? Sí. Yo estoy viendo la gente que está ingresando y eso. Bueno, te voy mandando, Fer, ¿querés? Hay 5 Sí, sí, salas. mándame la uno y un par de minutos en cada una, a ver cómo Te van, podés que ya se han volver. entendido Vos la vas a poder consigna. salir. Cuando quiera, cuando volvés, yo te mando a otra. Bueno, dale. ¿Cuántas son? 5. 5. Buenísimo. Sí, un minuto, dos en cada una, no más que eso. ¿Vos, Marce, querés entrar a chusmear ¿Querés, alguna? querés mandarme a mí? Dale. A ver si a otro que no sea el de Fernando, por supuesto. ¿Te mando a otra, Marce? Hay que mandarla a Leti. No, Espera no que, lo mandes a la 2, a Leti, porque ya está Sabrina, ya está. No sé si espera que tenés le voy a anotado. explicar. Te mando a otra. ¿Te mando a la 4? A la 5. Hola, Leti. Hola Tati, ahí ¿Cómo estoy andas? sin, Estás sin cámara. ¿Cómo ahí, estás? bien, bien, perdón, pero recién llegué y no, quería escuchar. No te hagas ningún problema. Te voy a mandar a una sala que están trabajando. Están haciendo la Dale, actividad esta de hacer una grilla con la agenda de Jesús. Qué lindo bueno, verte, Leti. Te dale. mando a la sala 3. Pongo a entrar, ¿no? Tenés que poner Hola, entrar. Leti. Sí. Ujú, Hola. No te ujú. vayas. Se Ya fue, se ya fue. se fue. Está Ale en el grupo 5, están todos. Están todos. Sí, sí, sí. Sí, Estamos sí, sí. sobrados. Sí, sí, sí. Está muy bien. Después te seguro que está Guido, está Agustina, está Caro, está. Ujú. A ver, voy a entrar en la 4. Ah, ¿vos te quedás acá un ¿Cómo ratito? salís? Claro, sí, yo me quedo acá por la gente que entre. Entro y salgo. Voy a apagar la cámara. Ok.
Me sigue la grabación. Bueno, todo Eh, bien, ¿no? ¿Acá? Sí. Perfecto. Sí, todo bien. El cuadrito que había mostrado Fernando no se puede ver. ¿Se nota a ti? No lo tenemos. Yo ya no tengo. No los Listo. tenemos, no los tenemos. Yo lo estoy llenando. Lo tengo, lo mandé al grupo, al de WhatsApp Perfecto. de Iglesia de Cristo del Señor. Lo estoy llenando por otro lado. Pero Bueno, trabajen todos, dale. Dale, Hola, Ofe. Hola. toda la ciudad sanó muchos. Bueno, los versículos. Ahí está. Voy a parar. Pásalo al grupo. Nosotros también. Che, me quedé afuera, no veo ningún rectangulito que diga Ofelia. Es No. donde dice Annie Snow. Es Ah, la Annie hija. Snow. Es la hija. Buenísimo. Annie es la hija. Ok. Gracias, Ani, por conectarla. Fuerte ahora, voy a bajarla. Bueno, estamos todos ahí. Muy Ya bien. estamos No todos de perdimos vuelta. a nadie, buenísimo. Ok, bueno, entonces hagamos una apuesta en común de lo que estuvimos viendo. Estás muteado, Fer. Se muteó. El diablo me impidió hablar. Bueno, ya me libré. El chiste de este ejercicio, digo, es que, bueno, yo no lo dije porque esto no es un campamento, ni estamos por ministrar, ni nada de eso, pero el chiste de esto es comparar la agenda de Jesús con la nuestra, ¿no? Eso está implícito, no lo dije, pero ahí es donde viene el llanto y el crujir de dientes, tal vez. Porque esta es la agenda del Mesías y nosotros somos los seguidores del Mesías. Somos cristianos, seguidores de Cristo. ¿Sí? Y seguir a Cristo no es creer en Cristo, sino creer y caminar detrás de Él. Así que su agenda debería ser una agenda relativamente parecida, salvando los 20 siglos, ¿no? Pero sí, con cierto parecido a la agenda nuestra. ¿Sí? O sea, ese sería como el costado pastoral de esto, si ustedes quieren. Sépanlo, a medida que vamos hablando, ustedes deberían ir como examinándose a sí mismos con la ayuda del Espíritu Santo para que, bueno, ver si uno tiene que tal vez modificar algo en su agenda para que se parezca un poco más a la agenda del Señor, ¿verdad? Para eso lo estamos mirando, ¿no? No solamente para descubrir algo en forma intelectual. Ah, mirá, un día típico en la vida de Jesús, qué lindo. Sí, pero yo soy su discípulo. Así que con esa intención es con la que miramos un día típico en la vida de Jesús. Ok, bueno, ¿quién quiere arrancar? A ver, ¿cómo empieza esto? Estamos en Capernaum, ya lo sabemos. ¿A qué hora arranca esto? Y tempranito, a las 6 de la mañana. Bien, 6 de la mañana suena razonable. Suena razonable. Sábado a la matina y seguido, bien. Hay alguien que diciendo eso muestra que es alguien que se suele levantar temprano, aunque no haga falta. Ahí él madruga y vela por todos nosotros. Muy bien, le agradecemos eso. A las 6 de la mañana, alguna opción, otra opción podría ser si ustedes van a 11, o bueno, entiendo que en Avellaneda pasa parecido. Si ustedes van a un lugar donde hay muchos judíos, van a ver que los viernes a las 6 se muere todo, ¿vieron? Porque el día judío arranca a las 6 de la tarde. Pero en aquel tiempo, a las 6 de la tarde es de noche. Entonces, si bien el día empieza a las 6 de la tarde, el día útil empieza a las 6 de la mañana. ¿Sí? Es el día del sol, digamos, ¿no? De 12 horas. El día técnicamente empieza a las 6 de la tarde, pero ni bien comienza el día es cuando sale el sol, digamos así. Así que más o menos estaríamos, ponele, por las 6 de la mañana para aprovechar el sol, justamente. Bueno, ¿y a dónde fue Jesús? A la sinagoga. Sinagoga. A la sinagoga, ¿ok? O sea, se fue al culto. ¿Normal o no?
¿Nos causa alguna impresión extraña eso? No, para nada. Nosotros probablemente creeríamos que si Jesús viviría en medio nuestro, andaría de iglesia en iglesia. Así que esto no tiene por qué causarnos ningún asombro, ¿no? ¿Qué hace Jesús? Va al culto, lo mismo que hacemos nosotros. Entonces ahí en la agenda ponemos, vamos bien. ¿Ok? ¿Qué hace en la sinagoga? Dos cosas hace. Enseña. Enseña. Y echa fuera demonios de un hombre. Exacto, muy bien. O sea, enseñanza y liberación, diríamos hoy, dirían los amigos ahí de la carpa de Anacondia. Exorcismo, dirían los amigos católicos. Bueno, como sea, lo que hace es liberar. Entonces, primero, Jesús enseña, ¿no? Ahora, fíjate, eso ya es fantástico, porque Jesús dedica, siendo quien es, en vez de apretar un botoncito, ¿no? Tener una botonera para manejar todas las cosas, un joystick universal, en vez de tener un comando así como esos, Jesús enseña. El Padre enseña, el Hijo enseña, el Espíritu Santo enseña. La Trinidad enseña. Enseñar es una de las cosas a las cuales Dios se dedica. En este caso, el Hijo también se va a presentar como maestro. Te enseñaré, te haré entender, sobre ti fijaré mis ojos para que no seas como una mula o como un caballo que hay que ponerle freno en la boca para que no se desboque. O sea, dicho de otro modo, el salmista diría, yo no te quiero tratar como un animal, yo te voy a tratar como un ser humano, como te creé. Por eso elijo el camino no del decreto, haciendo uso de mi soberanía y avasallándote con mi soberanía, sino que elijo el camino de la enseñanza, que es un camino mucho más largo, mucho más difícil, ¿no? Si ustedes leen el Evangelio de Marcos 6 veces en estas 6 semanas, van a ver que los discípulos no entienden nada de lo que Jesús está diciendo. Sin embargo, Jesús sigue enseñando. ¿Está bien? La enseñanza no tiene una respuesta inmediata. Los frutos se ven a mediano plazo. O sea, es el camino largo. Y requiere paciencia, porque si uno está muy acostumbrado a decir algo y que todos salgan corriendo a hacerlo, si uno es como muy ejecutivo, muy expeditivo, va muerto con esto, porque no funciona así. O sea, no es, pero si yo ya lo dije esto, no funciona así. Vos tenés que decirlo 50 veces, ese es el camino de la enseñanza, 50 veces y por ahí en una significó algo para alguien. Así es la enseñanza. ¿Qué va a hacer? Hay que entenderla de ese modo, y Jesús tomó ese camino, lo cual es fantástico y nos marca un modo de hacer las cosas. Jesús dedicó mucho tiempo de su ministerio a enseñar. Bien, y en segundo lugar, entonces, lo otro que Jesús... Se pregunto, ¿qué hace el demonio en la sinagoga? Quería decir que él, era él. ¿Qué quería? Revelar lo que era él, que era el Señor Jesús. Revelarle el secreto, Uh-huh. ¿no? Sí, pero es normal que haya demonios en las iglesias, No. sinagogas. Es un lugar. ¿Por qué no? ¿Por qué no se dieron cuenta antes que tenían un endemoniado en la sinagoga? ¿Está fallando algo ahí? ¿Qué pasa, no? Es raro, es para preguntarse, va. Por la ¿Alguna vez me hicieron santidad de esa Jesús. pregunta? Sí. Porque eran todos del mismo reino. A ver de nuevo, ¿por qué? Eran todos del mismo reino. Del reino de la oscuridad. Ah, los mandaste al infierno a todos los judíos. Está bien, bueno. Digamos que no, a ver, no estaban con una espiritualidad elevada. No sé si eran diablos, pero bueno, sí. A ver, era un lugar donde parecía por ahí no haber mucho discernimiento, ¿no? Evidentemente. Pero se suponía que ese era su pueblo, ¿no? Sí. El Señor nos dijo que ¿Ustedes lo escuchan bien? Perdón.
No. porque yo te- Escuchan bajito, ¿no? Por ahí tenés el micrófono. Con eco, con eco. con eco porque No, por Flor. No, tengo auriculares, así que. Ah. Ah. El que no junta conmigo desparrama, ¿no es cierto? El Ah, Señor sí. dijo, Sí. el que no está conmigo, y bueno, ese era él iba a un lugar en donde no estaban con él. Pero aparte, ¿por qué no podría haber habido endemoniados dentro de la iglesia? Si viene gente, teóricamente, iba gente continuamente, así que estaban los que creían en la ley y los infiltrados, diríamos, ¿no? Podría ser también. Sí, pero claro, entiendo, pero pasaría algo parecido a lo que pasa en una iglesia hoy, ¿no? Si hay se supone que en algún momento se tiene que manifestar. Por supuesto, cuando llega Jesús ni hablar, pero digo, con su pueblo debería también pasar eso. Debería, digo, no sé. Alguna vez, eso me llama la atención porque alguna vez me hicieron esa pregunta, muy temprano era, pero muy temprano, ahí sí que era muy de mañana. Porque, bueno, fuimos a una provincia por primera vez con un par de hermanos más y empezamos a hablar. Bueno, había una mesa grande y estábamos charlando con, no sé, serían 25 personas, una cosa así, mientras comíamos empanadas riojanas. Y bueno, las empanadas que hicieron en esa casa, no sé si eran riojanas, etcétera, no importa, pero empezamos a charlar. Nosotros yo había manejado como 14 horas ese día o más, nos habíamos perdido, bueno, llegamos tarde, era la 1 de la mañana y yo estaba liquidado. Entonces, ¿qué hace un cristiano cuando se quiere ir a dormir? Sobre todo si es pastor. ¿Qué dice? ¿Cuál sería el eufemismo que hay que usar para ese momento? Voy a orar. Vamos a orar, obvio, claro, vamos a orar. Vamos a orar significa, bueno, ya está, ¿viste? Terminemos esto que estoy muerto, ya está. Porque claro, empezaron preguntas, qué sé yo, y es como que querían hacer todo el seminario en una noche, ¿no? Y no se puede, ya estuvo bien. Entonces, bueno, me pongo de pie, hago una oración que fue la peor oración de la historia de las oraciones, de toda la historia del cristianismo. Esas oraciones que vieron, bueno, Señor, gracias por todo, nos vemos mañana, una cosa así. Pero yo, mientras estaba haciendo esa oración fea, vieron que, no me juzguen mal, porque ustedes lo habrán hecho alguna vez, pero uno tiene que orar, pero la verdad que no. Bueno, ok, ya me entendieron. Hice una oración formal, digamos, puse play y algo dije que ni me acuerdo qué, pero no fue muy significativo. La cosa que yo tenía uno que acababa de conocer, una persona, y se empezó a mover de manera extraña, ¿no? Entonces, bueno, ahí es como que abrí los ojos y me desperté un poquito porque lo veía que se movía raro para ser humano, digamos, ¿no? Entonces me puse a hablar con un poquito más de gana y veo que al otro lado estaba el otro pastor que estaba conmigo. Y ya se empezaron a escuchar gritos y ya una persona empezó a moverse así como una araña, ¿viste? Con el caparazón, sería la espalda, así, con las patitas para arriba y queriéndose subir a la pared, como queriendo subirse por la pared. No sé cómo explicártelo, raro, ¿no? Y diciendo cosas, bueno, terribles. La cosa que se convirtió ese lugar, que era un deleite de empanadas hacía unos segundos, se convirtió en la carpa de liberación de Anacondia, ¿no? Queda claro que no porque yo quisiera, porque yo lo que quería era irme a dormir, no quería saber nada, nada, ¿viste? Y bueno, estuvimos hasta las 4 de la mañana. Quedaron todos libres, qué sé yo, nosotros estábamos más fusilados que antes. 8 de la mañana estaban tocando el timbre. Pi, 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 hola, vamos a desayunar, trajeron, no sé, tortas, las cosas típicas del lugar. Entonces, esa fue mi motivación para levantarme. Me levanté, mordí no me acuerdo qué era, y yo tengo una preguntita, dijo una, ¿no? Una hermana. Pues todos creyentes, todos se congregaban. Tengo una preguntita. Y el otro pastor, Leo, mira y dice, él te va a contestar. Y me miró a mí. Y yo la miré y ¿saben lo que me preguntó? ¿Por qué esto no pasa en mi iglesia? Esa fue su pregunta. O sea, lo que me quiso decir es, ¿qué hace el endemoniado en la sinagoga?
¿no? ¿Cómo es esto? ¿No? ¿Cómo es? Porque todos los que estaban ahí, todos se congregaban ahí en La Rioja. A lo cual yo le dije, no sé. Porque, qué sé yo, porque no sé. Y le conté esta historia. Le dije, mira, si fuera por mí, tampoco hubiera pasado anoche porque yo me quería ir a dormir. O sea, el tema es que evidentemente Dios quiso hacer algo con ustedes, pero para mí la gran diferencia es que ustedes quisieron que Dios haga algo con ustedes. Eso es la diferencia, porque cuando Dios siempre quiere obrar en nuestro favor, y la gente no siempre quiere. Entonces, bueno, en este caso, evidentemente, ellos querían, porque aparte explotó, todos juntos, ¿no? Y las cosas que, bueno, no me voy a poner a dar los detalles, pero salieron cosas, confesiones de pecados, terrible. De hecho, todavía seguimos ministrando algunas de las cosas que pasaron ese día, ¿no? Lleva hace como, no sé, 7 años, una cosa así. Y no es que llegaron los pastores de Buenos Aires, van a ministrar porque nosotros somos superpoderosos. Cero de eso, absolutamente cero. Cuando la gente tiene ganas, Dios siempre tiene ganas. Cuando la gente tiene ganas, el ministro es lo de menos. Con que sea normalito nomás ya es suficiente. No, la diferencia no está ahí. La diferencia está en el corazón de la gente. Ahora, ¿qué estaba haciendo el endemoniado en la sinagoga? ¿Qué sé yo? Pero bueno, tenemos que estar atentos siempre porque no siempre los endemoniados se manifiestan, ¿sí? A veces tenemos espías y gente así que no siempre se manifiestan, no siempre empiezan a los gritos. Pero alguna vez una hermana me dice que yo quiero ser pastora, pastor, quiero hablar con usted porque quiero ser pastora. Bueno, yo recién la conocía, le digo, qué bueno, ahí te doy, Lucas. Qué bueno, le digo, y no, porque estuvimos hablando media hora y en la media hora, 3 veces, en vez de decir pastor, dijo pai. ¿Es un error normal confundir pai con pastor? No, ¿verdad? Yo se la dejé pasar las 3 veces, pero evidentemente o era un espía o era alguien que tenía un pie en cada lado y bueno, tenía unos líos bárbaros. Pero bueno, sucede esas cosas. Perdón, ¿quién tenía la mano que ya no la veo? ¿Alguien había levantado una mano? Acá, Fernando, yo te sí. quería hacer una consulta con lo que dijiste vos recién, Sí. De la predisposición de la gente y demás. Pensé que era la receta de la empanada. No creo que vos la sepas tampoco, creo que cuando te gusta tanto... No me la dieron, no me la dijeron. Tal cual, para que vuelvas. Yo cuando leía la porción de estos versículos, algo que detallan mucho es que la gente quedó asombrada por la autoridad de Jesús y cómo Jesús enseñaba, y que era distinto a lo que ellos venían escuchando de los maestros de la sinagoga, de ese mismo lugar. ¿Y vos no crees que eso pudo haber despertado la predisposición de este endemoniado? O sea, en decir, tiene algo nuevo, tiene algo distinto, y quizás esté esta predisposición de querer ser libre o esta predisposición de aprovechar ese momento que se ve pasando por ahí. Es posible. Lo que queda claro también acá es que, bueno, Jesús viene de elegir a sus primeros seguidores, ¿sí? Que estaban pescando. Entonces, de algún modo, lo que Marcos nos está diciendo es, Jesús necesita liberarte de cualquier poder que sea superior a vos para que vos libremente puedas optar seguirle, ¿no? Eso si lo miramos con la perícopa, con el pedacito de Biblia anterior al 21, ¿no? Él va a llamar a sus primeros seguidores. Y bueno, justo detrás de eso viene la liberación de alguien. Entonces, de algún modo, si vos tenés un poder superior a vos mismo que te oprime, que te enajena y que no te deja ser libre, ¿y cómo vas a poder decidir seguir a Jesús o no? O sea, vos tenés que ser libre y cuando sos libre podés decidir si seguís a Jesús o no, libremente, ¿eh? Y ahí hay que hacerse cargo, obviamente. Pero él viene a sacar del medio a aquel que no te permite decidir por Jesús. ¿Bien? Ok, bueno, ¿y qué pasó luego? Salimos de ahí ¿y a dónde fuimos? Dice que se levantó muy temprano de madrugada a orar al otro día. Pero estamos en la sinagoga. Después de la sinagoga, ¿qué pasó? La casa de Simón. Fue a sanar a la suegra. Casa de la suegra. Fue a la casa de... Sí. Fue a la casa de Simón. Buena idea. En cuanto...
Fíjense que el 21 también es interesante. Hasta ahora no había funcionado, no había aparecido esto, pero el 21 dice, y llegaron a Capernaum. ¿Llegaron quiénes? ¿Quién es el pronombre personal de ahí? ¿Quiénes llegaron a Capernaum? Ellos. ¿Ellos quiénes? O sea, esto, si uno mira para atrás, va a ver ¿quiénes son ellos? ¿No? Bueno, aparece un nuevo sujeto colectivo, digamos, que incluye a Jesús y a sus primeros seguidores. ¿Sí? Aparece un ellos. Estos mismos ellos, estos mismos, ahora salen de la sinagoga, un culto largo, ustedes piensen que es una especie de aniversario, una cosa así. Así que ¿a qué hora habrán llegado más o menos a la casa? Al mediodía. Esperamos que al mediodía. Ponele mediodía, es razonable pensar eso. No es que el culto el otro dure 6 horas, pero viste, hubo exorcismo, así que por ahí se demoró un poco más. Pero más o menos, media hora, 11 de la mañana, una cosa así. Sobre todo por lo que pasó después, ¿no? Bueno, estamos en ese otro lugar, en segundo momento. ¿Qué hace Jesús ahí? Sana la suegra de Pedro. ¿En la casa de Pedro? Sí. La sana, estaba enferma y sana. No, Bien. la casa de Simón. Sí, la casa de Simón, que se va a llamar Pedro. Es por eso ¿Qué enfermedad tenía? ¿Qué le pasaba? Fiebre. Fiebre, ¿no? En cuanto salieron de la sinagoga se fue Jesús con Jacobo y Juan a la casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama porque tenía fiebre. La fiebre era el síntoma, pero la postración era el estado en que ella estaba. Producto de esa fiebre estaba postrada. ¿Qué hace Jesús? Dice, Jesús se acercó y la tomó de la mano. Claro, ahí como decís Lola, la tomó de la mano y la levantó. ¿Y qué pasó después? En ese momento la fiebre se fue. Sí, ¿Y ella? ¿Cómo dice sus Biblias? A ver, ¿qué hizo? Final del servía. 31. ¿Cómo dice Yamila? Les servía. E inmediatamente la fiebre la dejó, dice. Y ella le servía. Bien, ¿qué versión tenés? No sé. Reina Valera. Reina Valera. Ok, muy bien. ¿Alguien tiene NBI? ¿Y ¿O acá? NTV? Sí. A ver cómo dice al final. Y se puso a servirles. ¿Esa cuál es? NBI. Ok, ¿y NTV? En NTV les cocinaba. Dice Les... que preparó una comida. Pero, ¿cómo dice exactamente? Entonces la fiebre se fue y ella les preparó una comida. Les preparó una comida. Interesante, ¿no? ¿Es lo mismo traducir de una manera o de otra? No. ¿Hay alguien de prácticas del lenguaje? ¿Literatura? A little, ok, poquito. ¿Cuál es la diferencia entre sirvió y servía? Ella les sirvió y ella les servía. No es lo mismo, ¿verdad? No. Ni siquiera en castellano, en griego pasa parecido. Servía es algo más lejano. Servía es pasado. Es Los dos son pasado. pasados. Las dos son pasadas. Servía es como que lo hizo más continuamente. Exactamente. Que está Como que lo continuando, hizo una digamos. sola sí. vez. Exactamente. Sirvió como lo que pasó. El texto en griego está en imperfecto, o sea que la correcta manera de traducir es y ella les servía. O, como dice otra versión, comenzó a servirles. Pero en este caso creo que Lucas y Luli tenían NTV. Pueden recortar ese pedacito si quieren. Porque en realidad no es y les preparó una comida, sino que comenzó a servirles. Y Les esto daba es de mucho comer. más profundo. Porque Sí, no es que en ella la se levantó RBC y del agradecimiento dijo, vamos a hacer unos panchos y después sigan ustedes, muchachos, caminando. No, es mucho más profundo. Y encima el verbo que se usa es el verbo diaconeo. ¿Es un verbo conocido o no?
Entonces, ¿qué hizo? Ahí te doy, Tati. ¿Qué hizo Jesús con esta mujer? ¿La sanó? Obvio, sí. Pero no es solo lo sanó, sino que la levantó de su postración, la levantó de su no servicio y la convirtió en una servidora. De ahí en adelante. No una comida, sino que ella se convirtió en una seguidora de Jesús y en una servidora de Jesús, lo que hoy llamaríamos una diaconisa. Entonces ahí aparte hay, además de la sanidad, hay una transformación, o si ustedes quieren, un relato de vocación, un llamado a alguien que está postrado. Jesús le tiende la mano y lo saca de su postración y lo convierte en una servidora, no puntual, sino de ahí en adelante. ¿Sí? Interesante. Después al final de Marcos nos va a decir que había un montón de mujeres que seguían y servían a Jesús. Perdón, buenas noches. Sí. Osvaldo. Independientemente de eso, me habla a mí como para que yo esté alerta cuando vea otras versiones. Porque servirles es mucho más amplio que cocinar algo. Por supuesto, exactamente. Sí, la RBC dice, ella comenzó a atenderlos. Exacto, perfecto. Sí, eso está genial. Sí, Reina Valera traduce muy bien ahí. Por eso, ¿vieron que a veces hay como una disputa entre las versiones más antiguas y las versiones modernas de Biblia? Ustedes tienen que tener varias, no tienen que casarse con ninguna. Tengan varias porque en algunos casos por ahí aciertan más una y en otros aciertan más otra. Esto es un detalle, no cambia absolutamente nada, ¿no? Pero viendo el texto original, yo creo que el episodio cobra otra dimensión. ¿Sí? No es solo una sanidad, sino que es una vocación, una transformación de una mujer postrada a servir. Es una transformación social también. Alguien que está tirado en la cama, uno puede pensar tirado, deprimido, afiebrado, postrado, y de repente reactivo, sirviendo al Señor, es como un cambio de vida radical, ¿no? ¿Ok? ¿Bien? Bueno. ¿Había alguna manito por ahí? No. Avísenme porque... Ok. Bueno, ¿cómo sigue entonces? ¿Qué pasó en el 32? Bueno, ahí nos dice más o menos la hora. Sí. Faltan 2 minutos para las 6. Sí. ¿Vos tenés otro compromiso? Hoy no, pero sí. Así que la próxima tendré que mirar con precisión. Pero hoy redondeamos esto y cierro. Dale. Entonces, hoy no. Porque hay, uno de los chicos está con neumonía bilateral por tema de COVID. Lo que tengo es un grupo de pastoral de novios a las 6 y a las 7 tengo la reunión. Pero hoy decidimos suspenderlo porque ellos no iban a poder estar, ¿no? Ok, entonces 32 al anochecer. ¿Sí? Cuando el sol se puso. ¿Ahí qué hora es, más o menos? De la tarde. Las 6 de la tarde. Las 6 de la tarde. Un poquito más. Algo así, ponele, exacto. 6 de la tarde. ¿Y dónde estamos? Seguimos ahí en la casa. En la casa de Simón. La puerta de la casa, afuera. ¿Todos piensan eso? Y habitualmente cuando dice la puerta, suele decir la puerta de la ciudad. Exacto. Pero muy bien, como acá Gustavo. estaban dentro de la casa y habían almorzado y estaban todos juntos, daba la duda. No, es la puerta. Si esto hubiera que traducirlo a un castellano para que la gente lo entienda, uno tendría que poner se fueron a la plaza o al lugar donde está la gente. Bueno, en la casa está ahora, ¿no? Pero al shopping, Sin COVID. no sé, a un lugar así, sí, donde está la gente, claro, sí, el psicólogo, todo loco. O sea que la puerta no es la puerta de la casa de Simón, sino que es la puerta de la ciudad. Yo hace unos años pude estar en Jerusalén y todavía, bueno, antiguamente las ciudades eran amuralladas, entonces para poder entrar había varias puertas, que son pórticos enormes, pero además de ser una puerta, no una puertita placa esta que tenemos nosotros en nuestras casas, ni siquiera un portón, sino algo mucho más grande, como un arco, era el lugar donde se juntaba la gente.
donde ahí incluso a veces se resolvían problemas judiciales, había un mercado para comprar, para vender. De hecho, en alguna de las puertas en las que entré a la ciudad de Jerusalén, vos veías así como esa explanada grande en la que daba para que se junte la gente. Adentro en las callecitas no te podés juntar porque no hay lugar. O sea, es muy chiquito todo, ¿viste? Aparte que está lleno de vendedores ahora, las calles son muy angostitas, no se puede juntar una multitud en una calle de esa ciudad, ¿no? Así que estaban en un lugar público, ¿sí? En un lugar público en la puerta. ¿Y qué hizo Jesús ahí? Seguía sanando enfermos. Seguía sanando, claro. Le tomó el gustito y... Sí. Bien, buenísimo. Y al final, entonces, ¿cómo termina esto? En el 35, ¿qué pasó? Y ahí es donde se levantó muy de madrugada. Sale a orar. Muy bien. Ahí pegamos la vuelta y tenemos las 24 horas. ¿Sí? De este día típico de Capernaum. ¿Y a dónde se va Jesús? Al desierto. A un lugar Al solitario. desierto, que en realidad Ahora. más que el desierto es un lugar Apartándose. desierto. Apartado. Claro, donde no había gente. ¿Sí? Un lugar donde no hay gente. No es que se fue hasta el desierto, sino que se quedó solo, esa sería la idea. Un lugar tranquilo para Un lugar meditar. tranquilo para Ahora. poder hablar con el Padre y ver cuál es el diseño del Padre, el proyecto del Padre. Por supuesto, bueno, ustedes le hicieron ahí, van a venir sus discípulos, viendo todo lo que hizo Jesús el día anterior, sus discípulos le siguieron consiguiendo laburo. O sea, vinieron y le dijeron, mira Jesús, hay un montón de gente que todavía no sanaste, dale, vamos. Vamos que tenemos que te queremos manejar el GPS para... El GPS mesiánico para el día de hoy. Tenemos un montón de gente más. Claro, Jesús se le había perdido, se les perdió la gallina de los huevos de oro, porque Jesús se fue a un lugar sin gente. Y estos desesperados, ¿dónde está el taumaturgo, ¿no? El que sana a las personas? Y Jesús le dice, no, muchachos, o sea, no lo dice así, pero es como si dijera, vengo de hablar con el Padre y el proyecto de Dios, el designio de Dios, es que vaya a las aldeas vecinas, ¿sí? A seguir anunciando el Evangelio. ¿Está bien? Entonces, resumimos. Resumiendo, esto es lo que ustedes encontraron. Ahí entre todos encontramos. Es esto, ¿sí? El día típico de la vida de Jesús en la ciudad de Capernaum consiste de, ni bien comienza el día, ir a un lugar de culto, la sinagoga, con la actividad de enseñar y liberar. Luego, ponerle más o menos al mediodía, ir a una casa, a la intimidad de una familia, un lugar, un ámbito totalmente distinto al lugar de culto. Y ahí va a haber, probablemente lo más grosso de todo haya pasado ahí, ¿no? Esta transformación junto con la sanidad de la suegra de Pedro. Luego, al anochecer... ¿Cómo? ¿Sería la primera mujer que llamó Jesús al servicio? Podríamos, sí, pero muchas fueron, ¿eh? Más... Sé que fueron muchas. Fueron más que la mentalidad machista de la época pudo ver. Cierto. Pero para reivindicación de las mujeres, no digo que el cristianismo sea machista, lo que digo es que la historia de la salvación se vehiculizó en una cultura machista, patriarcal. ¿Sí? Eso sí es cierto. Lo que no significa que Dios esté de acuerdo con eso, para nada, pero se vehiculizó a través de una sociedad que tenía esas características. Ahora, para reivindicación de las mujeres, al final del Evangelio de Marcos, se va a decir que un montón de mujeres seguían a Jesús desde el principio. Lo servían. O sea, hubo muchas mujeres siguiéndolo a Jesús y sirviéndolo a Jesús. Bien. Entonces, en el lugar público, en la puerta de la ciudad, lo que sería una plaza, un shopping, ahora no se puede ir a ningún lado, hay sanidad y más liberaciones, y muy de mañana pegamos la vuelta, 24 horas, estamos en un momento de intimidad personal con el Padre, en un lugar sin gente, en un lugar desierto, donde solamente va a estar Él y Dios. Y Él se pone a orar. Recuerden ustedes que
que en Oseas capítulo 2, Dios está pensando a ver qué va a hacer con Israel, o sea, con Gomer, que representa a Israel en ese texto. Y en el capítulo 2, no me acuerdo bien si es por el 11 o por el 14, por ahí, le dice: te llevaré al desierto, te volveré a seducir. Es como si Dios pensara: mira, no sé qué más hacer con vos. Lo último que voy a hacer, te voy a llevar al desierto, a ver si te puedo seducir en un lugar donde nada nos distraiga, donde no hay cosas, donde podemos estar solamente vos y yo. Bueno, Jesús sabe eso, esa oportunidad que hay en el desierto, donde no hay modelos de iPhones, donde no hay aplicaciones nuevas que nos van a resolver la vida, donde no hay partidos, donde no hay moda, donde no hay tantas cosas que nosotros hemos naturalizado que muchas veces resultan como obstáculos para una correcta relación con Dios. Toda esa presión social, tenés que tener tal cosa, tal otra, tenés que ser así, tenés que tener este talle de ropa, tenés que... Bueno, en el desierto eso no sirve para nada, donde vamos a estar solamente vos y yo. Por eso ahí no te va a quedar otra, prestame atención y yo voy a tratar de volverte a seducir. Eso es Oseas capítulo 2, es brillante. Y acá lo tenemos a Jesús en el desierto. Él solo va al lugar desierto porque sabe que ahí es donde mejor se va a encontrar con el Padre. Bien. Bueno, entonces... ¿qué dicen? Hay que pensar. Sí. ¿No estaba incluido en lo que hablamos? ¿Qué dicen? Que estamos, por lo menos yo en lo personal, me falta bastante para acercarme a ser discípula o seguidora de Jesús. Tengo que seguir trabajando. Bueno, discípula o seguidora seguramente sos. Lo que pasa es que hay que hacer algunos ajustes, ¿no? Claro. en la agenda probablemente. Todos, Claro, no ustedes, sino todos. Manejo de la agenda. ¿Está bien estar en un lugar de culto? Obvio, claro. Ahora, si toda nuestra vida cristiana va a ser de culto en culto, estamos complicados. Estamos complicados porque es como vivir de cumpleaños en cumpleaños, ¿no? La vida no pasa en un cumpleaños. Eso es una fiesta, está lindo, todos tratan de ponerse la mejor ropa, el que tiene una fiesta importante 2 o 3 semanas antes trata de cerrar un poco la boca para que parezca que está un par de kilos más flaco, y bueno, etcétera, ¿no? Invertimos en tintura, etcétera. ¿Para qué seguir Pero en definitiva lo que hacemos en el cumpleaños es sacarnos una foto, que los demás nos vean no tan mal, pero no deja de ser una gran careteada, ¿o no? Sí. Es mucho más genuina la vida al otro día. La resaca del otro día de la fiesta, por ahí es mucho más genuina y tiene mucho más valor para Dios, incluso. Ahí es más parecido a cómo somos el día después de la fiesta que el día de la fiesta. Y el culto es una fiesta, en definitiva. Yo, bueno, en mis años más jóvenes de pastor solía guiarme por algunas de esas apariencias, pero con los años me di cuenta que ni ella se parece a la Virgen María ni él se parece al apóstol Pablo, aunque en el culto sí parezcan. Como lo genuino pasa por otro lado, pasa para otro lugar. Hay que tener cuidado con esas incoherencias porque bueno, seguramente los que más se dan cuenta de esas cosas son los hijos. Así es. Mis papás son de una manera cuando vamos al culto que después en casa. Pero cambian mucho, ¿no? Esas cosas no están buenas, porque les rompen la cabeza, ¿sí? Uno tiene que ser más coherente, incluso hasta desde la vestimenta misma, ¿no? Me acuerdo, antes había que ponerse un traje para ir a la iglesia.
Yo como tengo el cuello medio ancho y no consigo una camisa que me cierre, hace años que no uso, pero no... ¿por qué me tengo que vestir de algo que no es normal en mí? ¿Cuál sería el problema, no? Me acuerdo una vuelta que le pedí a un muchacho que predique, un muchacho que Dios sacó de las drogas, y después de muchos años le pedí que predique, porque obviamente estaba bien. Y el chaboncito se vino en un buenísimo equipo de gimnasia. Pantalón, Adidas, y la camperita Adidas y unas buenas zapatillas. Para él, esa era su mejor ropa para predicar. Porque él se vestía así todo el tiempo, ¿no? Como los pibes, viste, en la cárcel muchos usan ropa de gimnasia y eso es la ropa que más se usa porque les gusta, no es porque lo único que tienen, porque les gusta ponerse eso. Bueno, él le tocó predicar y para él era el mejor vestido de todos. Y para mí no fue ningún problema tampoco. Pero bueno, lugar de culto, ¿hay que estar? Sí, pero el cristianismo no es solamente el lugar de culto. Hay otro lugar mucho más normal, más cotidiano, que es la casa, la intimidad familiar. Jesús pensó, él estaba con multitudes, pero también pensó que no era una pérdida de tiempo ir a la casa a visitar a una mujer mayor que estaba postrada. No fue una pérdida de tiempo. Pasó horas en un lugar de intimidad familiar, en el ostracismo, diríamos, y estuvo buenísimo lo que pasó ahí, ¿no? También no tiene problema, por supuesto, en estar en lugares públicos, no tiene problema, pero no es lo único que hace, no es lo único que hace. No tiene ningún problema en ir a un desierto, en estar en un lugar solo, sin siquiera sus discípulos, nadie, para estar solo con el Padre. O sea, hay una variedad de lugares y de actividades, bastante variado, bastante nutrido, que no sé si nosotros siempre nos damos cuenta que servir al Señor no pasa solamente por alguno de estos lugares, sino por todas estas cuestiones y bueno, y otras que no están ahí, ¿verdad? ¿Sí? Esta también es la agenda del reino, es la agenda del Mesías, a quien nosotros seguimos. ¿Sí? Entonces nada, no es para mortificarse mucho, solamente es decir, bueno, por ahí yo tengo que hacer algunos ajustes, por ahí tengo que valorar algunas cosas que hoy no estoy valorando, ¿sí? Como que por ahí, bueno, mira, esto de la intimidad familiar yo no lo valoraba tanto. ¿También tiene que ver con la agenda del reino? Claro, por supuesto que sí. Sí. Y ahí, para mí, pero esto es subjetivo, pasó lo más grande de todo. Es esta mujer postrada de avanzada edad a la que el mundo no le prestaría mucha atención, porque no da con el perfil, no le da el physique to roll, no le da la imagen. Sin embargo, Jesús fue hasta ahí, le dedicó tiempo, la levantó y se convirtió en una servidora. ¿Sí? Bueno, tiene distintas maneras de medir las cosas que nosotros, ¿eh? Jesús no es necesariamente un licenciado en marketing, tiene otra mirada, no es solo costo-beneficio, para nada, tiene otra mirada de las cosas que son importantes y las que no. ¿Bien? Excelente. ¿Puedo decir algo? Sí, claro. Veo en todo el día de Jesús que aparentemente se quedó todo ese día en la casa de Simón y durmió allí. Aparentemente sería así. Cuando salió muy de madrugada, cuando salió, versículo 35, se levantó de la casa y se fue al lugar solitario. O sea, salió tempranito sin que se dieran cuenta, inclusive porque después lo buscaban, el mismo Simón, y lo buscaban también, todo el mundo te busca, estaban interesados porque querían que siguiera sanando, supongo, y ¿no? Y después continúa Jesús y dice, vámonos de aquí a otras aldeas. Ya estuvimos un día acá, demostramos algo muy interesante, pero creo que remarca quizás uno de los puntos, o el punto central de la vida de Jesús, que es donde también puede predicar y para esto he venido. Creo que ahí resalta Jesús todo lo otro interesante, siguiendo, copiando y viviendo la vida de Jesús como un día que él tuvo, ¿no? Pero me parece que el punto principal, el de Jesús, por lo que dice acá, es porque donde pueda predicar, versículo 38, para esto he venido. Y recorre Galilea haciendo lo que ya había hecho.
a las sinagogas de nuevo, expulsando demonios o sanando, Sí. pero sobre todo predicando el Evangelio. Para eso vino. Eso quería agregar nada más. Buenísimo, muy bien, gracias. Muy bien. A mí me llegó a pensar. No se escucha. Como que pasó por todo, ¿no? Ahora, ¿se escucha? Ahora sí. A ver. Ahora sí. Hola. Me llevó a pensar de que Jesús pasó por la iglesia, por querer tratar con nosotros como individual. Me llevó a pensar a que quiere estar en familia y a que necesitamos tener esa intimidad con el Padre y también vamos a predicar. Yo a todas. Muy bien, así es. Tremendo. ¿Ahí se escucha? Porque yo estaba tratando de hablar también. Sí. A mí lo que más me impacta también de toda esta dinámica del día a día de Jesús, primero son las señales. O sea, la palabra de Dios dice que estas señales seguirán a los que creen. Y era lo que le sucedía a Jesús. Por eso la pregunta es, ¿nosotros en qué estamos creyendo? ¿Y por qué capaz no nos pasaría no nos está pasando lo mismo? Esa es la pregunta que me confronta a mí, ¿no? ¿Por qué no nos está pasando lo mismo que le pasaba a Jesús? Y también veía el proceso de Jesús y el proceso de los discípulos en Hechos. Que el proceso fue, viene el Espíritu Santo sobre Jesús, va al desierto y sale empoderado por el Espíritu Santo. Y lo mismo en Hechos, que dice, esperen al Espíritu Santo que va a venir sobre ustedes con poder y me serán testigos en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Entonces, tenía también esa dinámica, esto es lo que me confronta a mí, ¿no? De lo que es el poder de Dios. Y así como decía Pablo, yo no vengo con palabras de humana sabiduría, sino con poder de Dios. O sea, hay algo manifiesto que sucede cuando Jesús estaba. Y eso para mí es lo más extraordinario, pero también es lo más confrontativo para nosotros, porque en la vida creyente normal, por así decir, esto fue un día normal de Jesús. O sea, salía a la calle y le pasaban estas cosas. O sea, la pregunta es, ¿nos pasa lo mismo a nosotros? Entonces ahí es cuando digo, bueno, ¿en qué evangelio? O sea, ¿cómo estoy creyendo en Jesús? ¿Cómo es el evangelio que estoy viviendo? Bien, ¿alguien más? Igual dejémoslo a Alejandro que siga yendo a la fábrica, si no nos quedamos sin alfajores, ¿no? O sea, eso lo podemos agregar en la agenda, no hay ningún problema. Y obviamente nosotros tenemos que laburar, desde ya que tenemos nuestra agenda también va a estar ese momento. Pero podemos ser luz en nuestro lugar de trabajo, en la oficina, en la fábrica, donde fuera. Exacto. Fernando, ¿algo más? ¿Cerramos? Nada más, la ¿Querés próxima empezamos desde el principio, no sé por qué empezamos por acá, podíamos haberlo hecho en la segunda, pero qué sé yo, fue así. La próxima retomamos para atrás, vamos a saltear el día de Capernaum, porque ya lo hablamos, y vamos a cerrar con el encuentro, el capítulo 1, con un gesto profético brillante de Jesús, que es el encuentro de Jesús y el leproso, ¿sí? Ahí tenemos el resumen de toda la historia de la salvación. ¿Estará exagerando este? Después vemos. Vamos a ver, por ahí sí, por ahí no. Pero ese es un como todo lo que está en el capítulo 1 es programático, ¿sí? Ya desde el título mismo, ¿cómo empieza el Evangelio? Principio del Evangelio de Jesús. Cristo, Hijo de Dios. O sea, ya empieza, el título te dice de qué va a tratar el Evangelio. Y ese sería como el programa. ¿De qué vamos a hablar acá? De que Jesús es Cristo y que Jesús es Hijo de Dios. Primera mitad del Evangelio, Jesús es Cristo, lo dice Pedro. Segunda mitad del Evangelio, lo dice un soldado romano, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Entonces, todo lo que se pasa en el primer capítulo tiene como una característica programática, ¿no? Como gesto profético de cosas que luego se van a planificar más adelante, pero que ya te las va anunciando
como una especie de lo que en narratología sería un narrador Gracias María le estaba dando omnisciente. mensajes. Un narrador que sabe todo lo que va a ocurrir y te lo anuncia y después te lo va contando. Así que péganle una miradita al capítulo 1 y recuerden de leer 6 veces, una vez por semana. En este caso 6 va a ser el número perfecto, por única vez. Porque si Jesús llega a volver durante este curso y no leyeron las 6 veces, ¿no? Hay que amenazar a la gente, si no, ¿no? No, si ustedes lo leen 6 veces, vienen a las clases, van a ver que se van a quedar con un buen panorama, muy panorámico, pero del Evangelio de Marcos. Va a tener sentido. Perdón, leer 6 veces el Evangelio de Marcos, me dice. Sí, en 6 semanas, o sea, una vez por semana. Bien, gracias. Puse 6 porque Muy eran bien. 6 semanas, pero léanlo todas las veces que quieran, que puedan, ¿no? Se puede leer más de 6 también. Se puede leer más de 6. Menos de Bueno. 6 no, pues te quedás. Es Bueno. así. No te Bueno. vas con Jesús. Bueno, ok. Sí. Fernando, Gracias. muchas gracias. A ustedes Muchas por la gracias invitación, me alegro de por tu verlos y tiempo. verlas. La próxima Gracias a seguimos. todos. Les animo, nos animo a todos a. Miren que dentro de 1 hora y 10 tenemos nuestra reunión de culto, que también hay que estar en el culto. Obvio. Y Si no les te quedás animo a. también. Claro, también. Otra condición más, ya van 2. Y bueno, y contémosle a los demás, a los que no estuvieron hoy. Estaba haciendo mi cuenta mental de algunas personas que son nuestros hermanos en la iglesia y que han venido siempre a la escuela bíblica. Contémosle de este tiempo, para que el domingo que viene podamos hacer más. ¿Les parece cerrar con una palabra de oración? Señor, gracias por este tiempo, gracias por la disposición de Fernando. Señor, bendecilo, colmalo de bendiciones a él. Gracias por el tiempo que ha puesto cada uno de nosotros de estar ocupados en tus cosas. Bendecí este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor, porque volvemos a leer pasajes que hemos leído tantas veces y vos nos hablás y tu palabra está viva. Gracias porque has elegido el camino de la enseñanza y no del decreto, Señor. Bendecinos a nosotros para estar dispuestos a aprender también, Padre, a incorporar estas cosas y a cambiar, y que tu poder transformador obre también en nuestras vidas, Señor, en cada uno de nosotros. Bendecinos, guardanos el resto del día, todo lo que falta, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos y hermanas. Nos vemos la próxima. Que Dios les bendiga. Gracias. Bendiciones, nos vemos. Gracias a todos. Hasta luego. Chao, chao.